Saludos, estamos con el Salmo 44. No lo vamos a leer porque es muy extenso, pero sí vamos a hacer una introducción y después vamos a enseñar acerca de lo que esta palabra de parte de Dios nos trae a nuestras vidas. Este salmo fue escrito por la familia de Coré, obviamente una familia religiosa de Israel que servía allí en el templo en Jerusalén. Ellos escribieron este poema, este salmo, y hoy a nosotros seguramente nos va a traer una gran enseñanza. Bueno, antes de comenzar con esto, vamos a hacer una pequeña reflexión. Nosotros los cristianos tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador y comenzar a vivir una vida como Dios quiere, guardando los mandamientos de Dios Padre. Ese es el principio del cual casi todos los cristianos nos basamos, en aprender la palabra de Dios y aprender los evangelios y también el Antiguo Testamento para que nosotros podamos conocer a Dios a través de su palabra. Muchas veces, y sobre todo en estos tiempos, se predican distintos evangelios que son los evangelios que las personas quieren oír y quieren escuchar, que es el evangelio del éxito. Bien, este Salmo 44 precisamente no nos da esa perspectiva de éxito, sino que nos da los dos puntos de vista, el éxito y la derrota. Pero al final de la derrota, que es una derrota aparente, vamos a ver una gran victoria. Si leemos el Salmo 44, podemos ver que dice: Dios mío, nuestros padres nos han contado las grandes maravillas que tú hiciste en el pasado, y comienza a relatar la familia de Coré, cómo los ancianos, los abuelos y los padres de ellos les habían contado las grandes maravillas que Dios hizo por el pueblo de Israel. Y ya en el versículo 9 dice este salmo: pero ahora nos has rechazado. Y se dan, como yo dije muchas veces en varios salmos anteriores, el gran contraste. El gran contraste es que comienza diciendo de que los abuelos y los padres de la familia de Coré les habían contado grandes cosas acerca de Dios y cómo Dios bendijo a esos abuelos y a esos padres. Pero ahora, esta familia se encontraba en una situación bastante difícil de entender. El versículo 9 dice: pero ahora, y está el pero, ahora nos has rechazado. Y si vos seguís leyendo un poco más adelante, si seguís viendo en los versículos 17, 18, y sobre todo en el versículo 18 que dice: jamás te hemos sido infieles, Señor, ni jamás te hemos desobedecido. Sin embargo, podemos ver cómo Dios parece esconderse en el versículo 24, parece olvidarse de la familia de Coré, y la familia de Coré obviamente sufre la opresión. O sea, acá hay un planteamiento bastante difícil de entender, pero lo vamos a explicar. Los abuelos y los padres de la familia de Coré recibieron la gracia del Señor de ser bendecidos en todos. Consiguieron sus propiedades, construyeron sus casas, fueron bendecidos en Israel y en Jerusalén, y Dios estuvo con ellos cada vez que tenían que defenderse en la guerra. Dios peleaba sus batallas. Pero en cambio acá, la familia de Coré se encuentra en una situación totalmente distinta. Es como que Dios se ha escondido. Y no sé si a vos también, amigo o amiga, te ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado. Sobre todo en los primeros años en los que conocemos al Señor y comenzamos a guardar sus mandamientos y a querer vivir una vida mejor, comenzamos a experimentar los milagros del Señor y comenzamos a ver las grandes maravillas que Dios hace por nosotros. Nos sorprendemos,
nos admiramos, miramos las maravillas que Dios hace en los demás, glorificamos a Dios, le damos gracias y lo alabamos. Pero después de un tiempo parece que Dios ya no está. Parece que Dios está dormido, así como dice el versículo 23. Parece que Dios nos ha olvidado. Y en esta situación comenzamos a vivir una vida de derrotas, una vida de fracasos, donde a pesar de haber visto grandes maravillas y haber vivenciado en nuestras propias vidas las grandes maravillas de Dios, sin embargo comenzamos a vivir grandes derrotas. Y ahí el dilema donde no podemos entender qué es lo que está pasando verdaderamente. Bueno, hoy te lo voy a explicar y te lo sigo explicando. Pues te decía que este salmo era bastante extenso, así que lo voy a explicar en pocas palabras para que no sobrepasemos los 10 minutos. Nosotros los cristianos, una vez que recibimos las primeras bendiciones de Dios, comenzamos los primeros pasos del creyente. Comenzamos a vivir una vida de grandes bendiciones de parte del Señor. Pero después de un tiempo, comenzamos a orar y las oraciones no son respondidas. Comenzamos a buscar a Dios y ya Dios no se manifiesta de la misma manera en nuestras vidas. Y ahí vienen lo que hoy justamente se conocería como las pruebas, donde Dios nos introduce en una situación en nuestras vidas donde parece que Dios ha desaparecido de la escena. Por lo tanto, amigo, amiga, no es de sorprenderse que muchas veces nos comparemos nuestra situación anterior con la situación actual y vemos como que Dios ya no está más con nosotros. Pero si vos lees el versículo 26, el último versículo de este salmo, donde dice, ven ya en nuestra ayuda, sálvanos por tu gran amor, ahí encontramos realmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, el gran misterio de este salmo. Cuando Dios viene a nuestra ayuda, va a venir aún también en los momentos difíciles, en los momentos en los que parece que Él no está. ¿Y por qué viene en nuestra ayuda y por qué ha de venir en nuestra ayuda después de que nosotros en los primeros años de creyente hemos pasado grandes bendiciones y éxitos en nuestra vida y ahora parece que Dios se ha escondido o se ha olvidado de nosotros? Acá podemos ver, por lo tanto, lo que Dios nos quiere enseñar hoy, que es muy, pero muy bello para nuestras vidas. Se resume en pocas palabras. Dios nos ama. Dios nos ama aún cuando vivimos situaciones tremendamente difíciles, cuando parece que Dios ya no está. Parece que Dios se ha escondido. Y parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Porque vivimos de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero amigo, amiga, yo te doy una buena noticia. Parece que Dios no está, pero sí está. Parece que Dios no te escucha, pero sí te escucha, sí te oye. Parece que Dios no manifiesta su presencia, pero sí la manifiesta. Lo que pasa es que Dios es Dios y Él se manifiesta de las maneras que Él quiere. Y una de las facetas de Dios, una de las características del Señor, es que Él no lo va a hacer todo por nosotros. Al principio, como un papá cuando guía a un niño que recién tiene los primeros meses de vida, nos va a guiar a nosotros y después cuando crezcamos ya nos va a soltar de la mano. Así pasa acá, lo mismo. Buscas a tu papá para que te sostenga de la mano, pero ya tu papá no está. Tienes que caminar solo. ¿Por qué? Porque nosotros, amigo, amiga, no estamos buscando bendiciones terrenales. Porque las bendiciones terrenales vienen por añadidura cuando uno busca al Señor. Primero el Señor y lo demás Dios lo va a ordenar a su debido tiempo y a su debido orden. Así que nosotros tenemos que hacernos de la siguiente idea. Nosotros vamos a vivir una vida de éxitos y también muchas veces una vida de fracasos en el camino del Señor. El hecho de que seamos pobres, por ejemplo,
y no tengamos dinero, no quiere decir que seamos pobres en definitiva, porque ya que si tenés fe y el Señor vino a tu corazón, entonces sos rico en la fe. Pablo decía, andamos como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Y si tenés una posición económica media, tampoco eso significa que Dios está con vos o que Dios no está con vos. O sea que ni la pobreza ni la riqueza, ni nuestro bienestar económico va a demostrar si Dios está o no está con nosotros. Lo que va a demostrar si Dios está con nosotros es lo que dice en su palabra. Vos tenés que creer en lo que la palabra dice, no en los hechos, no en lo que ves, en lo que palpas, en lo que sientes, sino en lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice que Dios estuvo con nosotros en los momentos buenos y ahora parece que no está en los momentos malos, pero sí está, porque con gran amor Él nos ama y no nos abandona, y Él prometió no abandonarnos nunca, entonces hay que creerle la palabra del Señor. El Señor sí te está escuchando, sí está en tus momentos difíciles. Parece que Él se escondió, parece que Él se olvidó de ti, pero no, Él te ama, y en su gran amor va a permitir que ciertas cosas pasen en tu vida para que pongas la mirada en las cosas de arriba y no solamente en las cosas de este mundo. Acordate que en el Nuevo Testamento se enseña a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice claramente, busquemos las cosas de arriba, hagamos tesoros en el cielo. Así que, amigo, amiga, a buscar el amor, la justicia, la paz, la benignidad, la templanza, a buscar las cosas de arriba. Busquemos las cosas de arriba, busquemos que cada día tengamos un corazón más limpio y más santo delante del Señor. Busquemos corregir nuestra vida, busquemos cambiar, busquemos leer la palabra para que su palabra nos ilumine y nos muestre a nosotros el camino que tenemos que seguir. Espero que esto haya sido de muchísima bendición para tu vida y nos estaremos viendo en el Salmo 45.